En Costa Rica. El pasado 19 de enero se firmó la reforma al reglamento que concreta la entrada en vigencia de la Ley 9710, protección del derecho a la nacionalidad costarricense y garantía de integración de la persona indígena transfronteriza. El reglamento aprobado facilitará el proceso de regularización migratoria de las personas indígenas transfronterizas, permitiéndoles optar por cualquiera de las categorías migratorias contempladas en la ley. El detalle con la comunicadora Génesis Cruz desde la Asociación Voces Nuestras. El pueblo Nove Buglé habita territorios que hoy forman parte de Panamá y Costa Rica desde mucho antes de que se trazaran nuestras fronteras. Las familias Nove Buglé recorren las montañas desde la comarca en Panamá hasta territorio costarricense, ingresando por los puestos migratorios de Río Sereno en Cotobruz, Paso Canoas y Zigzaola. Los derechos de este pueblo transfronterizo se omitieron de la legislación costarricense durante décadas. No obstante, esa situación parece estar cambiando. El 9 de agosto de 2019, el gobierno costarricense firmó una ley para garantizar el reconocimiento de la autodeterminación y nacionalidad costarricense del pueblo Nove Buglé. Finalmente, el pasado 19 de enero, se firmó la reforma al reglamento de dicha legislación, con lo que se concreta la entrada en vigencia de la Ley 9710, protección del derecho a la nacionalidad costarricense y garantía de integración de la persona indígena transfronteriza. Hablamos con Napoleón Becker Castillo, del pueblo Nove Buglé y periodista de prensa Nove Buglé Panamá, y él nos explicó lo que representa este logro. Esto es un logro súper importante para nosotros que va a marcar la historia de nuestra relación que tenemos entre nuestro pueblo, tanto el Nove como el Buglé, entre el país de Panamá y Costa Rica. Entonces nos alegramos tanto de que el 19 de enero el presidente de la República de Costa Rica haya firmado este decreto. El pueblo Nove Buglé tiene derecho legítimo a la ciudadanía de Costa Rica, tanto como para Panamá como ese país vecino, ¿no? Entonces, ese derecho se viene peleando hace muchos años, hace décadas, desde 1921, cuando nuestro territorio fue desalojado y dividido en ese momento, hasta la fecha. Entonces, la guerra de Coto entre Panamá y Costa Rica también representó otra diferencia o límite entre nosotros como pueblo. Sin embargo, en ese entonces éramos un solo pueblo. Entonces, con la ley que se ha firmado, bueno, esto es un logro súper importante para el pueblo Nove Buglé, ya que nosotros nos vamos a correlacionar nuevamente como pueblo a pesar de tener dos nacionalidades diferentes. Entonces nos amarra una cultura, nos amarra una costumbre, nos amarra un legado ancestral que nos dejó nuestros abuelos, nos amarra un idioma a pesar que estamos divididos geográficamente, pero en unidad a un mismo cosmovisión. El reglamento aprobado facilitará el proceso de regularización migratoria de las personas indígenas transfronterizas, permitiéndoles optar por cualquiera de las categorías migratorias contempladas en la ley. Así, las personas Nove Buglé podrán realizar cualquier gestión ante instituciones públicas y privadas en el país. Si bien el reconocimiento de la nacionalidad es un avance para los derechos de los pueblos originarios, aún queda mucho camino por recorrer. Es un logro importante que la Organización de las Naciones Unidas, el Parlamento de los Derechos Humanos, ha venido exigiendo a los gobiernos del mundo que se reconozcan los derechos de los pueblos originarios, que se reconozca el derecho a los ciudadanos nativos de América. Sin embargo, hemos estado sumidos a la discriminación, al desalojo, a la desintegración entre sociedades y sin números de situaciones que nosotros los pueblos originarios, en este caso el pueblo Nove Buglé, ha enfrentado. Entonces eso es un logro importante para nuestra sociedad, para nuestro legado. Lo mismo la ley 10 de la comarca Nove Buglé aquí en Panamá, donde se exige al gobierno de Panamá y al gobierno de Costa Rica que se establezca un reconocimiento original con un idioma oficial y una religión oficial, que los gobiernos lo reconozcan. Sin embargo, hemos sido discriminados por tener una cultura, una tradición, un idioma y una religión distinta a los otros pueblos, porque desde el año 1492 hasta la fecha hemos sido discriminados de cierta manera, ¿no?
de otras sociedades. Entonces se exigen todos estos tipos de derechos humanos para poder que se le haga justicia a nuestros pueblos, y no solamente a los pueblos Ngöbe Buglé, porque el pueblo indígena o pueblos originarios se merece justicia, no solamente en Costa Rica, en Panamá, sino en todo Centroamérica, en toda América y en todo el mundo donde estemos establecidos. La nueva normativa migratoria fue desarrollada por Migración y Extranjería, el Tribunal Supremo de Elecciones, el Ministerio de Justicia y Paz y el Viceministerio de la Presidencia de Costa Rica en consulta con la población beneficiada. Desde San José, Costa Rica, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó Génesis Cruz.